Hay apellidos que no se eligen, que llegan con el nacimiento como una corona que nadie te preguntó si querías usar, que son al mismo tiempo el regalo más grande que la vida puede darte y el peso más difícil de cargar que existe. Hay apellidos que son una leyenda antes de que tú hayas dicho tu primera palabra. Y crecer dentro de una leyenda, vivir dentro de ella, intentar encontrarte a ti mismo mientras el mundo entero ya decidió quién eres, es una experiencia que muy pocas personas en el mundo pueden comprender desde adentro. Alejandro Fernández nació siendo el hijo de Vicente Fernández, y esa frase, que suena simple, que suena incluso como un privilegio absoluto, contiene dentro de sí misma toda la complejidad de una vida. Porque Vicente Fernández no era simplemente un cantante famoso, era una institución, era un símbolo nacional. Era, para millones de personas en México y en todo el mundo hispanohablante, algo que iba mucho más allá de la música. Era identidad, era orgullo, era la encarnación de algo que la gente sentía como propio, aunque no pudiera explicarlo del todo. Nacer siendo el hijo de eso es otra cosa. Es otro nivel de realidad que requiere otro nivel de comprensión para ser apreciado en toda su magnitud. Hoy vamos a hablar de Alejandro Fernández, del El Potrillo, como lo conoce el mundo, del hombre que construyó una de las carreras más extraordinarias que ha dado la música latina y que al mismo tiempo cargó durante décadas con algo que muy poca gente sabe del todo cómo fue. Con la historia de un hijo que en algún momento le suplicó a su padre que parara, que necesitaba algo de él que la fama y el éxito y la grandeza no podían darle. Y con lo que ocurrió después de esa súplica, porque la respuesta que recibió Alejandro Fernández de Vicente fue una que nadie esperaba, una que cuando se entiende en su contexto completo dice cosas muy profundas sobre ambos hombres. Y sobre lo que cuesta ser la persona que eres cuando el mundo ya decidió que eres otra cosa. Alejandro Fernández García nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, el mismo estado que su padre, la misma tierra que había producido al rey y que ahora producía al que el mundo terminaría llamando el potrillo, ese nombre que en sí mismo contiene tanto, porque un potrillo es un caballo joven, un caballo que todavía no es lo que será, pero que ya tiene en el cuerpo y en la mirada todo lo que va a ser, y que necesita espacio para desarrollarse, y que si se lo dan puede llegar a ser algo extraordinario, y que si no se lo dan, se quiebra de maneras que no siempre son visibles, pero que siempre son reales. Creció en una familia que era al mismo tiempo muy unida y muy complicada de maneras que no siempre salieron a la superficie de manera ordenada. Vicente Fernández era omnipresente en términos de significado y a menudo ausente en términos físicos porque los compromisos de una carrera de ese tamaño no dejan mucho tiempo para las cenas en familia ni para los partidos de fútbol en el Fanos patio ni para esas conversaciones pequeñas que son en realidad las grandes. Y esa ausencia, que nunca fue abandono en el sentido técnico de la palabra, pero que se sentía de maneras que los hijos de los artistas reconocen perfectamente, dejó marcas. Se ha dicho, y esto no es solo rumor, sino algo que se puede intuir perfectamente de lo que el propio Alejandro ha comentado en distintas ocasiones a lo largo de su vida, que crecer con ese apellido en esa familia, en ese contexto, fue una experiencia de extremos constantes, de momentos de orgullo tan grandes que dolían, de momentos de soledad tan profundos que tampoco se podían compartir fácilmente porque ¿cómo le explicas al mundo que te sientes solo cuando tienes el apellido Fernández, cuando vives en un rancho que es una leyenda, cuando tu padre es el hombre que hace llorar a millones de personas con su voz? Ese es el tipo de dolor que no tiene un nombre fácil. Y ese es el tipo de dolor que si no se procesa de la manera adecuada en el momento adecuado, encuentra otras maneras de salir, otras rutas, otras expresiones que no siempre son las que el mundo entiende como dolor porque no parecen dolor desde afuera. Cuando Alejandro empezó a mostrar condiciones para la música, la industria y el mundo entero reaccionaron con la expectativa que era predecible. Por supuesto que el hijo de Vicente Fernández cantaba. Por supuesto que tenía algo especial. Por supuesto que estaba destinado a la música. Y esa narrativa de predestinación, que era halagadora en la superficie,
escondía algo que nadie nombraba porque era incómodo de nombrar. No le preguntaban si él quería eso. No consideraban que pudiera querer otra cosa. No contemplaban que detrás de esa voz extraordinaria y de ese apellido extraordinario había una persona específica con sus propios deseos, sus propias dudas, sus propios miedos, que necesitaba que alguien le preguntara qué quería ser en lugar de asumir que ya lo sabían. Y aquí viene algo que muy poca gente ha considerado con la profundidad que merece. Porque lo que ocurrió a principios de los años 90, cuando Alejandro Fernández lanzó su carrera de manera formal, fue simultáneamente uno de los debuts más esperados de la historia de la música mexicana y uno de los ejercicios más complicados de afirmación personal que un joven artista pueda enfrentar. Su primer álbum llegó en 1992. Tenía 21 años, y el peso de las expectativas que cargaba ese disco no era el peso normal de las expectativas que acompaña cualquier debut. Era el peso de una herencia que se sentía en cada nota, en cada decisión de producción, en cada canción elegida. El mundo no estaba escuchando a Alejandro Fernández, estaba escuchando al hijo de Vicente Fernández. Y esa diferencia, que puede parecer sutil desde afuera, desde adentro era inmensa. Lo que nadie sabe exactamente, lo que permanece en el territorio de lo que se rumorea y se especula pero no se puede confirmar del todo, es cómo vivió Alejandro ese período. Cuánto de lo que hizo en esos primeros años era genuinamente lo que él hubiera elegido y cuánto era la respuesta a una expectativa que era tan grande que era casi imposible no seguirla. Cuánto de El Potrillo era Alejandro y cuánto era el personaje que el mundo necesitaba que fuera. Pero lo que sí se sabe, porque está registrado en la historia musical de esa época y porque el propio Alejandro lo ha mencionado en distintos momentos, es que hubo un punto en su carrera donde tomó una decisión que fue mucho más valiente de lo que parecía desde afuera. Una decisión que generó tensiones. Una decisión que tuvo un coste en su relación con el mundo que lo rodeaba, incluyendo con su propio padre. Ese punto fue cuando decidió hacer pop. Cuando Alejandro Fernández decidió que su música no iba a ser solo la música de su padre, que había en él algo que necesitaba expresarse de una manera diferente, que el pop en español tenía lugar para su voz, y que él quería explorar ese lugar, la reacción no fue la de un mundo que aplaudía la valentía de un artista que buscaba su propia identidad. Fue más complicada que eso. Fue la reacción de un mundo que sentía que algo se estaba traicionando, que el heredero del ranchero más grande de todos los tiempos no tenía derecho a querer ser otra cosa. Y dentro de ese mundo, la reacción que más importaba, la que más pesaba, la que Alejandro necesitaba que fuera de una manera, y que según se ha rumorado durante años fue de otra, fue la de su padre. Se dice, y esto hay que decirlo con toda la precaución que requiere, que Vicente Fernández no recibió bien ese giro, que la decisión de Alejandro de alejarse del género que había convertido a la familia Fernández en una institución fue vivida por el patriarca como algo que iba más allá de lo musical, como una especie de rechazo. Como si el hijo estuviera diciéndole al padre que lo que él había construido no era suficientemente bueno como para heredarlo. Y esa lectura, que puede no haber sido lo que Alejandro intentó comunicar, pero que es comprensible que Vicente sintiera, abrió una distancia entre ellos que no fue solo profesional. Había algo más profundo ocurriendo, algo que tiene que ver con la manera en que Vicente Fernández entendía la continuidad, con lo que esperaba de su hijo, con la visión que tenía de lo que debía ser la herencia que él había construido durante décadas. Y con el hecho de que Alejandro, simplemente por ser quien era, no podía ser esa herencia sin dejar de ser él mismo. Esa es la tensión que define gran parte de la historia de estos dos hombres. Y es la tensión que explica el momento que da nombre a este relato. El éxito que Alejandro alcanzó con el pop fue de una magnitud que nadie podría haber ignorado. Discos como Separados y Me estoy enamorando convirtieron a El Potrillo en un fenómeno continental, no ya en el heredero de Vicente, sino en una figura propia, en un artista con identidad genuina que había construido algo que era completamente suyo, que llenaba estadios no porque llevara el apellido de su padre, sino porque había conectado con algo en el público que iba más allá de la herencia.
Pero el éxito no resolvió lo que había debajo. El éxito raramente resuelve lo que hay debajo. Más frecuentemente lo tapa, lo empuja hacia lugares donde el ojo del mundo no lo ve fácilmente. Y en el caso de Alejandro Fernández, lo que había debajo era una serie de preguntas sobre su propia identidad, sobre su relación con su padre, sobre lo que quería y lo que sentía que debía, que la fama no podía contestar porque no son preguntas que la fama sepa responder. Los años 90 y los primeros 2000 fueron el período de mayor brillo visible de su carrera. Los números eran extraordinarios. La presencia internacional era real y sólida. Los duetos con figuras como Gloria Estefan lo colocaban en conversaciones que sus contemporáneos del regional mexicano no estaban teniendo. Era, por cualquier métrica externa, un éxito monumental. Y sin embargo, hay quienes que lo conocen de esa época, hablan de un Alejandro que dentro de todo ese brillo no siempre estaba bien, que había aspectos de su vida que no correspondían con la imagen que proyectaba, que el peso de todo lo que hemos descrito, el apellido, las expectativas, la relación complicada con su padre, la presión de tener que ser el potrillo todo el tiempo sin espacio para ser simplemente Alejandro, se manifestaba de maneras que no siempre eran visibles, pero que sus personas más cercanas sí podían ver. Se habla, siempre en ese registro de lo que se dice sin poder confirmarse del todo, de periodos de excesos que son comprensibles cuando se entiende el contexto pero que tuvieron consecuencias, de noches muy largas, de decisiones que en la distancia del tiempo el propio Alejandro probablemente vería de manera diferente, de una relación con ciertos aspectos de la vida que acompaña a las personas que tienen mucho dolor guardado y mucho brillo externo y no siempre encuentran la manera de hacer que esas dos cosas convivan sin que una destruya a la otra. No vamos a entrar en detalles que no se pueden verificar, pero sí es importante decir que ese periodo de la vida de Alejandro Fernández es uno en que la distancia entre lo que el público veía y lo que ocurría en los espacios privados era probablemente considerable. Y que esa distancia, que es la distancia que existe en la vida de casi todos los grandes artistas de su generación, aunque raramente se diga con esa claridad, tiene que ver directamente con lo que describíamos antes. Hay un momento específico cuya existencia se menciona en los bordes de la historia oficial de esta familia, que es el que le da el título a este relato. Un momento en que Alejandro, en la manera que sea que haya ocurrido esto, le pidió a su padre que parara, que cambiara algo, que eligiera diferente. No se sabe exactamente qué fue lo que le pidió que parara. Hay varias lecturas posibles y todas tienen algo de verdad en ellas. Algunos dicen que fue sobre ciertas dinámicas dentro de la familia que Alejandro sentía que lo dañaban. Otros sugieren que tiene que ver con la manera en que Vicente manejaba ciertos aspectos de la herencia familiar, de las decisiones sobre quién recibía qué, de cómo se distribuía no solo el dinero sino la atención, el reconocimiento, el amor que los hijos de un hombre así necesitan aunque sean adultos y aunque sean famosos y aunque el mundo no entienda que también ellos pueden necesitarlo. Y hay una versión que circula con una persistencia que es difícil de ignorar. Una versión que tiene que ver con una persona específica que Vicente Fernández eligió. Con alguien que entró en la vida del patriarca y que alteró dinámicas dentro de la familia, de maneras que sus hijos, incluyendo Alejandro, sintieron de manera muy concreta. No vamos a afirmar que esto es exactamente lo que ocurrió porque no podemos saberlo con certeza. Pero sí podemos decir que la historia de esta familia tiene espacios en blanco que tienen la forma de algo que se eligió no contar públicamente. Y que cuando se miran esos espacios en blanco desde la distancia de todo lo que sí se sabe, tienen una forma reconocible, la forma de los silencios que se guardan para proteger algo, o a alguien. Lo que sí está claro, lo que el propio Alejandro ha dicho de diversas maneras en distintos momentos, aunque sin la completud que haría falta para que la historia tuviera contornos nítidos, es que hubo conversaciones con su padre que fueron difíciles, que hubo momentos en que lo que necesitaba de él y lo que Vicente podía o quería darle no coincidían, que la relación entre estos dos hombres, que en la imagen pública era siempre de orgullo y continuidad y amor paterno filial que el mundo aplaudía, tenía capas que el ojo de la cámara no capturaba.
Hay una imagen que mucha gente tiene de Vicente Fernández abrazando a Alejandro en el escenario, presentándolo al mundo, pasándole el micrófono como quien pasa una antorcha. Es una imagen poderosa. Es, en cierto sentido, genuina. El amor de Vicente por su hijo era real. Nadie que haya observado a esta familia con atención puede dudar de eso. Pero el amor, incluso cuando es real, no siempre sabe expresarse de la manera que el otro necesita. Y Vicente Fernández era el tipo de hombre, criado en una época y en una cultura con sus propios códigos muy específicos sobre lo que es la masculinidad y sobre cómo se expresa el amor entre padres e hijos, que no siempre tenía las herramientas para darle a Alejandro lo que Alejandro necesitaba de él más allá del apellido y la oportunidad y la presentación al mundo. Lo que Alejandro necesitaba, o lo que se intuye que necesitaba por lo que ha dicho y lo que ha dejado de decir, era algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Necesitaba ser visto como Alejandro, no como el potrillo, no como el heredero, no como la continuación de algo, como él, como la persona específica que era detrás de todo lo que el apellido implicaba. Y no siempre lo tuvo. Los años que siguieron al pico de su carrera pop tienen una calidad particular que es interesante de analizar. Alejandro no desapareció, no cayó en el olvido, no tuvo la especie de declive en cámara lenta que caracteriza a algunos artistas cuando su momento más alto pasa, pero sí hubo una reconfiguración, una vuelta, gradual y compleja, hacia el género de sus orígenes, hacia el regional mexicano, hacia la música que llevaba el nombre de su padre en cada acorde aunque su nombre no estuviera en el cartel. Hay quienes leen esa vuelta como una reconciliación, como el momento en que Alejandro finalmente abrazó lo que siempre había sido aunque intentara ser otra cosa. Y hay quienes, con una lectura más matizada, sugieren que esa vuelta tuvo también algo de rendición. De decidir que la batalla de ser completamente uno mismo frente a la expectativa de ser el hijo era demasiado costosa para seguirla peleando indefinidamente. No se puede saber cuál de estas lecturas es la correcta. Probablemente ambas tengan algo de verdad. Probablemente la realidad, como suele ocurrir, sea más complicada que cualquiera de las narrativas simples que el mundo prefiere. Lo que sí se puede observar es que, en los años de esa transición, en ese período de mediados de los 2000, cuando Alejandro fue encontrando su manera de ser las dos cosas al mismo tiempo, el hombre que el pop había creado y el heredero que la familia esperaba que fuera, hubo momentos de crisis que fueron más o menos visibles según el momento y las circunstancias. Su vida personal fue un territorio que los medios siguieron con una intensidad que no siempre le hizo bien. Su matrimonio, sus relaciones, sus hijos, que tiene varios de distintas relaciones en circunstancias que generaron su propio ciclo de especulaciones, fueron tratados por la prensa con el tipo de escrutinio que se reserva para las personas cuya vida privada se considera patrimonio público simplemente por ser quienes son. Alejandro Fernández tiene hijos que han crecido en el mismo ecosistema en que él creció, con el apellido, con la herencia, con el peso de ser los hijos de alguien que es a su vez el hijo de alguien que es una leyenda. La carga se multiplica de generaciones en estas familias. Y lo que se observa, desde la distancia que permite la observación honesta, es que no siempre Alejandro pudo darles a sus hijos lo que a él le faltó recibir. Que algunas de las dinámicas que él vivió se reprodujeron, inevitablemente, aunque no de manera idéntica, y aunque él probablemente hizo todo lo que pudo para que no fuera así. Eso no es un juicio. Es el funcionamiento de los patrones familiares cuando no han sido completamente trabajados. Y requiere una valentía enorme, una conciencia muy lúcida de uno mismo, romper esos patrones de manera significativa. No todos podemos hacerlo. No todos sabemos siquiera qué es lo que habría que romper. Hay algo que se dice sobre la relación entre Alejandro y sus hijos, particularmente en ciertos períodos donde las cosas estuvieron tensas de maneras que los medios captaron de refilón sin entender del todo lo que estaban viendo. Algo que sugiere que las ausencias que él vivió se replicaron de maneras que él mismo habrá reconocido con un dolor particular.
Porque reconocer en tu propia conducta los patrones que te dañaron cuando los recibiste es uno de los ejercicios más dolorosos que existe. Pero también hay algo que se percibe en el Alejandro de los últimos años que sugiere que ese reconocimiento ha ocurrido, que hay un trabajo, imperfecto e inacabado como todos los trabajos de ese tipo, pero real, de verse con más honestidad, de intentar ser diferente en las cosas que todavía son posibles de cambiar. La muerte de Vicente Fernández en diciembre de 2021 fue uno de esos momentos que reconfiguran todo, que obligan a una revisión, que ponen frente a ti todo lo que quedó dicho y todo lo que quedó sin decir, y que tienen una calidad particular cuando la relación que se cierra con esa muerte es una tan compleja como la que describimos. No sabemos cómo vivió Alejandro los últimos años de su padre. No sabemos si hubo reconciliaciones en los términos que él hubiera necesitado. No sabemos si llegaron a tener las conversaciones que en algún momento hacían falta. No sabemos si Vicente, que en sus últimos años mostró vulnerabilidades que antes ocultaba con cuidado, le dio a su hijo algo de lo que Alejandro había necesitado y que durante tanto tiempo había pedido de diferentes maneras. Lo que sí sabemos es que Alejandro estuvo, que fue parte de esa despedida, que el dolor que mostró fue real de la manera en que el dolor es real cuando pierdes a alguien con quien tenías cuentas pendientes de las que no había manera de saldar del todo. Hay algo que Alejandro ha dicho sobre su padre después de su muerte que es quizás lo más revelador de todo lo que ha dicho sobre esta relación. No una declaración espectacular, no una confesión de las que generan titulares, sino algo más pequeño, algo que en el contexto de todo lo que hemos descrito tiene un peso que las palabras grandes no siempre tienen. Ha hablado de lo que extraña, de las cosas específicas y concretas que extraña. Y en esas cosas concretas está toda la historia de una relación que fue amor y distancia y admiración y herida y orgullo y resentimiento y perdón y todo lo que cabe entre dos personas que se quieren de maneras que no siempre saben expresarse bien. Los últimos años de Alejandro Fernández son los de un hombre que está en proceso, no de declive, no de resurgimiento en el sentido comercial del término, sino de proceso interno. De alguien que tiene ya suficiente distancia de los momentos más intensos de su historia como para empezar a verlos con algo más de claridad. Que tiene ya suficientes años como para saber que ciertas preguntas no tienen respuesta, pero que valen la pena hacerse de todas formas. Sigue en los escenarios, sigue siendo capaz de conectar con el público de una manera que no se aprende ni se fabrica. Sigue teniendo en la voz algo que hace que la gente que lo escucha sienta cosas que no esperaba sentir. Eso no desaparece, es demasiado real para desaparecer. Pero hay en él algo diferente de cuando era el potrillo en el sentido más literal del término. Hay una presencia más reposada, una conciencia de la propia historia que antes no estaba tan integrada. Una disposición a hablar de ciertas cosas que antes no habría tocado, no porque ahora no le cuesten, sino porque ya no puede pretender que no existieron. Ha mencionado, en distintas ocasiones y de distintas maneras, que tuvo períodos en que no estaba bien, que hubo momentos en que sus decisiones no eran las mejores, que hay cosas de su vida que haría diferente si pudiera. Esa clase de reconocimiento no es pequeño, es el tipo de cosa que cuesta mucho decir cuando tu nombre es sinónimo de algo que se supone que es indestructible. Y hay algo más que circula. Algo que no está confirmado pero que tiene la textura de lo que probablemente sea verdad, aunque no se pueda demostrar. Algo sobre conversaciones que Alejandro tuvo en el periodo posterior a la muerte de su padre con personas cercanas a él. Conversaciones en que procesó o intentó procesar lo que fue esa relación en toda su complejidad, lo que recibió y lo que no recibió, lo que dio y lo que no pudo dar, lo que hubiera querido que fuera diferente y lo que a pesar de todo atesora. Se dice que en esas conversaciones hubo momentos de una honestidad que sus personas más cercanas no le habían escuchado antes, que habló de cosas que había guardado durante décadas con la energía de quien finalmente puede soltar algo que pesaba demasiado. Y que lo que dijo en esos momentos, aunque nunca llegara a los medios en forma completa, cambió algo en quienes lo escucharon. Porque hay palabras que cambian al que las dice, pero también al que las recibe. No se puede confirmar eso.
No hay manera de saber con certeza qué ocurre en las conversaciones privadas de las personas. Pero hay algo en la manera en que Alejandro Fernández habla ahora de su vida que es consistente con alguien que ha hecho ese tipo de trabajo, que ha ido a esos lugares difíciles aunque sea en privado, que ha tenido sus propias confesiones aunque el mundo no las haya escuchado. La historia de Alejandro Fernández es, en muchos sentidos, la historia de lo que le pasa a los hijos de las leyendas. Y es una historia que raramente se cuenta con la honestidad que merece porque hay demasiados intereses en mantener la versión bonita, la versión del linaje glorioso, del padre que pasó la antorcha y del hijo que la recibió con orgullo y con gratitud y sin ninguna herida en el camino. La versión real es más complicada y más interesante y más humana. Porque Alejandro Fernández no es solo el hijo de Vicente, nunca lo fue aunque el mundo tardara en verlo. Es alguien que construyó algo propio a pesar de todo lo que hacía difícil construir algo propio. Que encontró su voz en el sentido más literal y más profundo de esa expresión, que pagó precios que nadie veía porque estaban ocultos detrás del brillo de un apellido que ilumina tanto que a veces enceguece. Y que en algún momento, en alguna conversación que nadie más escuchó del todo, tuvo el valor de pedirle a su padre algo que necesitaba, aunque la respuesta que recibió no fuera la que esperaba, aunque lo que el padre eligió no fuera lo que el hijo hubiera querido que eligiera. Eso también es parte de la historia. Y esa parte, quizás, es la más verdadera de todas.